Hoy les quiero compartir una lista de 53 mods realistas que tengo actualmente en mi juego, los cuales se encargarán de expandir aún más las experiencias que ocurran en la vida de sus Sims e inclusive poder organizar hasta sus funerales. Al realizar la lista tomé en cuenta la temática de la próxima expansión que saldrá el 31 de octubre. Así que con ayuda de imágenes oficiales les iré contando de qué tratan cada uno. Espero que lo disfruten. Ustedes podrán descargarse el documento que trae todos los enlaces, pero como de costumbre la contraseña la van a encontrar en este video. En el primer lugar tenemos el mod de Divergent Sims, uno bastante completo creado por Adib Inigo, el cual se podría resumir con permitirles asignarles a sus Sims diferentes condiciones de discapacidad, así como sus respectivos tratamientos. Chubby Sims creó este objeto para que los infantes aprendan a caminar. Trae una funcional y otra versión decorativa en 5 colores disponibles. El tercer lugar es para Growing Pains de That's So Jordi. Gracias a este mod se agregan diferentes características funcionales a cada etapa de crecimiento. En el caso de los infantes podrán enviarlos a la guardería a desarrollar nuevas habilidades y valores. Los niños podrán asistir a diferentes actividades fuera de la escuela. También añade una nueva tradición al calendario para que los adolescentes se preparen para aplicar a las universidades. Además, ellos podrán conversar sobre sus futuros planes académicos con la familia, el realizar propuestas para el baile de graduación y otras cosas. Hasta hay un álbum familiar funcional. En el cuarto puesto tenemos el mod de las primeras impresiones hecho por Lumpino, el cual genera un impacto en cómo los Sims perciben a otros cuando interactúan por primera vez. Esos sentimientos pueden ser tanto positivos como negativos. El otro mod añade diferentes emociones y por eso quise juntarlos en una sola recomendación. El quinto lugar lo obtuvo el mod de Realistic Childbirth de Pandasama, el cual les permitirá acompañar durante todas las etapas del embarazo a sus Sims. Les ofrece elegir entre distintas opciones de parto, asistir a clases para padres, obtener un certificado de nacimiento, visitar al obstetra y otras posibilidades. El Road to Wealth añade un nuevo sistema de conexiones sociales al juego, categorizando entre 5 clases sociales a los Sims con rasgos que se les aplicarían desde el CAS, desde muy pobres, gente de bajos recursos, clase media, media alta y ricos. Por supuesto que esto tiene más detalles como inspiraciones, nuevas actividades, adquirir propiedades con más valor, entre otros. Si ven a sus Sims como emprendedores, este mod es para ustedes. Les ofrecerá a sus personajes distintos recursos, préstamos y otras oportunidades para hacer que sus negocios prosperen. Como siempre les digo, lean las instrucciones de cada uno porque a veces pueden requerir otros mods y vean si es compatible con su juego. Ahora tus Sims podrán experimentar cortes de electricidad que pueden durar horas dentro del juego, en caso de que haya una tormenta. Eso tendrá como consecuencia diferentes maneras de afectar los estilos de vida y emociones de sus personajes. El mod de Sweet Life, hecho por Lot 51, les ayudará a configurar sus propios hoteles dentro del juego. Una de las ventajas al contar sus historias con este mod es que podrán ver lo que ocurre en las habitaciones de los huéspedes sin restricción alguna. Los mods creados por Basemental tienen dos partes, una se centra mucho en el sistema de las pandillas y otro es para vender drogas. Ambos tienen tanto detalle e información que me fue imposible resumirla por aquí, pero igual seguro muchos ya saben de lo que va. Se pueden asignar NPCs para vender droga, los Sims se pueden volver alcohólicos o ir a rehabilitarse, entre otras características interesantes. En el caso de los mods creados por Sacrificial, como es el Lives, Drama y Tragedies, el primero añade un sistema de popularidad, cirugía plástica y aspectos como la difamación pública, entre otros. Un breve resumen de lo que ofrece el segundo serían nuevos tipos de muerte, el bullying, enfermedades, asaltos y mucho más.
En el puesto número 12 tenemos la modificación sobre las relaciones y el embarazo hecho por Lumpino. El mod se divide por distintas opciones que podemos incluir en el juego, como la pérdida de un bebé, el aborto, el uso o ausencia de protección durante las relaciones, enfermedades que se pueden transmitir, separaciones permanentes o amigables en una pareja, así como otras características que le dan profundidad al juego en niveles que no tienen comparación. Tumbling Tots es un mod que le permite a tus Sims crear guarderías funcionales y tener una carrera activa cuidando a los infantes de otros personajes. Es muy completo y se encuentra entre uno de mis favoritos. Golden Years, o los años dorados de nuestros ancianos, es un pack hecho por Adept Indigo, el cual integra diferentes servicios a la población de adultos mayores, como asistir a una fiesta cuando se pensionan, pasatiempos para recrearse, ir a un asilo de ancianos, al geriatra o planear sus vacaciones. También trae nuevas aspiraciones, pagar la póliza del seguro de vida, consultas y mentorías, bienes y raíces, el hacer voluntariado, aparte de otros temas que hacen esa etapa de la vejez más completa. Sleep All Night es un mod que, a pesar de ser simple, es de gran ayuda porque hace que los Sims puedan dormir durante toda la noche, aunque tengan la energía full. En el puesto número 16 tenemos Family Connections, el cual añade diferentes dinámicas familiares, nuevos tipos de relaciones entre los miembros como los suegros, y desde luego hay más información que podrán encontrar en el enlace. Simternships les permitirá a tus Sims adolescentes realizar pasantías laborales de pago y a medio tiempo en las siguientes 5 carreras: en leyes, tecnología, redes sociales, negocios y enfermería. Si el cumpleaños de tu Sim se acerca y quieren celebrar de otra manera con este mod, ahora podrán pedir que otros familiares externos a la unidad doméstica puedan darle dinero el mismo día de su cumpleaños o en cualquier otra ocasión. Dynamic Teen Life añade de forma automática distintos tipos de grupos y clubes a los cuales pueden pertenecer los adolescentes. Algo que le destaco a este mod es el hecho de que haya incluido no solo nuevas emociones, sino también el aspecto de profundizar en la salud mental de nuestros adolescentes. También integra otras actividades que pueden hacer después de clases. Si ustedes quieren convertir a los Sims en una especie de Grand Theft Auto, les recomiendo este mod de Extreme Violence, el cual añade asesinos seriales, noticias de los crímenes, policías y otros personajes que actúan como NPCs, mejorando el juego. SimNation les permitirá a tus Sims viajar entre los diferentes mundos del juego, poder renovar su pasaporte, comprar tiquetes del tren, rentar un carro y hacer reservaciones según su itinerario. Este nuevo mod ofrece una lista de trabajos, los cuales les permitirá a tus Sims ser bailarines, dar compañía. Hay 40 diferentes situaciones y trae más detalles. Home Inland introduce un nuevo sistema para cortar el zacate. Los Sims ahora podrán planchar su ropa de forma funcional y también incluyen nuevos objetos. En el puesto 24 tenemos un mod simple pero esencial, que es el terminar una relación de amistad con otro Sim. Siento que es algo que añade realismo al juego. El SN Bank es un mod creado por SimRealist, el cual añade todo el sistema bancario con una app, beneficios por parte del gobierno, facturas por pagar, pensión alimenticia para darles a los chiquitos, entre otros temas. En el puesto 26 tenemos Slice of Life de Kawaii Stacy, cuya actualización trae nuevas funciones como nuevos cortes de pelo y cuidado de la piel en el sistema de belleza, teléfonos e invitaciones interactivas y otros temas que considero imprescindibles. El mod número 27 es para todos aquellos que crean historias como yo y quieran hacer que sus Sims soplen las velas del pastel, pero sin hacerlos crecer realmente. Las turbocarreras de Serbu convierten las profesiones del juego base en algo activo, donde podemos seguir a nuestros Sims al trabajo y hacer diferentes tareas. En vez de estar esperando la invitación de algún Sim, con este mod ustedes podrán preguntarles a sus amigos si pueden irlos a visitar a su casa u otro lugar en el juego. Si están controlando a muchos Sims a la vez y se les pierden de vista, este mod los llevará directamente donde estén, inclusive aquellos que no sean parte de su familia.
En el puesto 31 tenemos el Healthy Living hecho por Adept Indigo y Panda Sama, el cual añade una nueva app de salud con múltiples funciones. También hicieron un cambio en la manera en que funcionan las dietas y calorías que consumen nuestros Sims, así como el metabolismo y el impacto que tiene eso en el ejercicio. Hasta incluyeron nuevas membresías para ir al gimnasio, entre otras características que lo hacen súper bueno. Los mods que verán a continuación los añadí como un bonus a la lista oficial anterior. Recuerden que pueden apoyar directamente el contenido que les traiga al canal suscribiéndose, comentando, dándole like al video y usando mi código de creadora Syntactic Gallery en la app de EA antes de finalizar sus compras o preórdenes de los Sims. En el puesto 32 está el mod que les permitirá a sus Sims tener más de 2 mejores amigos creado por Little Me Sam. Estos dos fueron hechos por Deep Indigo y aunque vienen por separado quise juntarlos por ser de una misma temática. El Eye and Dental Care ofrecen, como su nombre lo indica, todo lo relacionado con el cuidado de la visión y el dental de nuestros Sims. En el puesto 34 tenemos el mod Camino a la Fama o Road to Fame de Sacrificial, el cual expande cómo funciona el sistema actual de las celebridades en los Sims 4 y además añade diferentes NPCs como los guardaespaldas o más fans. Los personajes hasta pueden tener la opción de ser modelos. El que les sigue es un mod simple que les permite ganar seguidores de manera más natural y fue hecho por Frank. Si quieren que sus Sims puedan tener la opción de ir a la universidad sin mudarse de sus casas, ahora pueden hacerlo en línea con este mod hecho por Midnight Tech. El mod de Couture Home Region le ayudará a tus Sims a aprender el idioma de algún mundo específico dentro del juego para comunicarse con los locales. También se pueden asignar diferentes townies o limitarlos según la zona. Está muy bueno. Flow Fit de Sim Realist añade nuevas máquinas de ejercicio funcionales con animaciones personalizadas para que tus Sims puedan tener más variedad. Say Something To de Lumpy No es un mod para todos aquellos que disfrutan profundizar las historias de sus Sims generando nuevas interacciones. Con esto podremos influenciar a nuestros personajes a hacer o decirle algo a otros causando un impacto en la forma en que se relacionan dentro del juego. Extreme Private Journal de Anders añade nuevas opciones al menú del diario que vino con el pack de papás y mamás. Se pueden practicar nuevas habilidades, confesar secretos y generarles emociones positivas o negativas. El siguiente mod lo quise agrupar en dos, a pesar de que estén hechos por distintos creadores. El primero nos permitirá elegir de forma manual los compañeros que tendrán nuestros adolescentes en el colegio, mientras que el otro mod nos da la opción de hacer lo mismo cuando vayan a un dormitorio de la universidad. Esta app de recetas está inspirada en Pinterest, donde se podrá preparar todo tipo de bebidas y platillos personalizados, los cuales pienso que vale la pena descargarse. En el puesto 43 quise agrupar dos mods de la misma creadora Little Me Sam. El primero les permitirá a los Sims asignarles a distintos miembros de la familia diferentes quehaceres del hogar y el segundo integra las familias adoptivas. Siguiendo con el tema de los papás y mamás, el siguiente mod añade mejoras al toque de queda que se les asigne a los adolescentes en el calendario, si tienen ese pack instalado, por supuesto. En el puesto 45 les traigo un mod que, aunque es simple, se ve como una animación muy realista y es el arreglar las camas como en los Sims 2. Fue creado por Utopia. Este mod es uno de mis favoritos porque gracias a Sepsit y otra creadora ahora podremos tener un carnaval que incluye varios puestos con diferentes animaciones. Este mod de Zero les permitirá a sus personajes ir a trotar junto a otro Sim. En el puesto 48 tenemos el mod de Cosmetic Enhancements de Deep Indigo, el cual les permitirá a tus Sims tener cirugías plásticas, nuevas emociones y consecuencias. Del puesto 49 al 52 son similares en función, así que decidí irlos agrupando por fotos. Todos forman parte de los mods hechos por Twisted Metzi.
Su función va a ser eliminar las criaturas sobrenaturales de sus juegos e inclusive saltarse toda la historia de Strangerville si solo compraron el pack por el mundo y los objetos, como en mi caso. El último mod de esta edición les permitirá hacer que los Sims con quienes juegan puedan ocupar los puestos de bartender, niñera y demás profesiones, gracias a Zero. Espero que esto les haya servido. Hay muchas cosas que quiero publicar en esta época, tanto de los Sims 4 como en reseñar otros juegos interesantes, los cuales trataré de dejarles programados como de costumbre. Les invito a estar atentos a la comunidad del canal, así como de mis redes sociales para más información de lo que vaya subiendo. Esto también incluye el aviso de los sorteos. Una vez más, ustedes pueden apoyar el contenido que les traiga al canal suscribiéndose, comentando, dándole like a los videos o inclusive acordándose de utilizar mi código de creadora Simtastic Gallery en la app de EA. Antes de finalizar sus compras o preórdenes de los Sims, los veré pronto con más novedades.